Saludos amigos de su programa Así Vamos. En el día de hoy tenemos una entrega importante, una entrevista con el dirigente nacional de la Fuerza del Pueblo, Manuel Crespo, quien es también delegado de ese partido ante la Junta Central Electoral. Con él vamos a tratar temas importantes como la resolución de la Junta Central Electoral que regula el proselitismo de los partidos políticos en la etapa previo a la precampaña. También el tema de la reforma fiscal y el caso de la situación que se está dando. El punto más importante es el pedido a la comunidad internacional para que se trabaje, se responsabilice en lograr la pacificación de Haití a través de desarmar la población haitiana, sobre todo para actuar contra las bandas de delincuentes que están actuando en la hermana República de Haití, en el hermano pueblo de Haití. Con él vamos a abordar todos estos temas en esta entrevista importante en su programa Así Vamos. Les invitamos a que nos acompañen en esta entrega de hoy, que será de mucho interés al abordar estos temas. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió del titular de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, un proyecto de ley sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial. Durante su participación en el conversatorio organizado por el Defensor del Pueblo, Rol de los partidos políticos en la gobernabilidad efectiva, Pacheco destacó que estas organizaciones y la sociedad se necesitan mutuamente. El Frente Parlamentario contra el Hambre de la Cámara de Diputados analizó con representantes de la FAO y entidades gubernamentales políticas públicas tendentes a lograr la seguridad alimentaria en la República Dominicana. La Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados recibió al ministro Jesús Vázquez Martínez, quien explicó los planes para bajar la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana. Fueron seleccionados los diputados que integrarán la comisión bicameral que estudiará el proyecto de presupuesto para el año 2022. Cámara de Diputados de la República Dominicana. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo tengo mis 3 vacunas. Mi esposa tiene sus 3 vacunas. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora te toca a ti. Saludo Manuel Crespo, importante dirigente de la Fuerza del Pueblo y además delegado político ante la Junta Central Electoral. Para nosotros es un placer tenerte aquí, sobre todo para hablar de la Fuerza del Pueblo, sus actividades y su posición sobre los temas nacionales, temas que hay de mucho interés. Te damos la bienvenida, es un gran honor para nosotros. Muchísimas gracias, Héctor, y saludándote, un abrazo. Bueno, de lejos, porque ahora con la pandemia hay que saludarse de lejos, por señas. Nos hemos encontrado en la Junta y cosas así, pero yo pienso que el lenguaje de señas ha tomado fuerza ahora con el tema de la pandemia, ¿verdad? Bueno, sí, los dominicanos que nos gusta eso, imagínate. El placer es mío estar aquí contigo, compartiendo este importante espacio. Gracias. Mira, Manuel, en esta semana el presidente Leonel Fernández emitió unas declaraciones, que es el presidente de la Fuerza del Pueblo,
sobre la reforma fiscal. Hay alguna gente que la interpreta de diferente manera, pero por eso quisiéramos hablar contigo para que tú hagas una explicación de esas declaraciones, donde él hablaba de que en el partido se habían reunido, habían analizado y que en este momento era muy difícil que el partido apoyara, o que el partido no iba a apoyar una reforma fiscal porque entiende que no es el momento, y analizaba varias razones. Pero yo prefiero oírlo de tu opinión, la explicación completa sobre esa posición de la Fuerza del Pueblo que ha emitido su presidente, el doctor Leonel Fernández. Sí, el presidente Fernández ha sido enérgico y categórico en sus declaraciones de esta semana, fijando la posición oficial de la Fuerza del Pueblo con respecto a la posible reforma fiscal en la República Dominicana. El presidente Fernández ha planteado que bajo ningún concepto la Fuerza del Pueblo apoyaría una reforma fiscal en la actual coyuntura. Bueno, porque entre otras razones, eso atentaría y afectaría directamente la estabilidad macroeconómica que hemos logrado en los últimos 20 años en la República Dominicana. Y si se desestabiliza la macroeconomía y la estabilidad, obviamente que eso va a impactar en todos los demás, en toda la agenda económica de la República Dominicana. Miren, en medio de la actual crisis pandémica, que este gobierno evidentemente que la heredó, sí, pero claro, ya tiene un año y algo y corriendo para 2 años sí, en el manejo de la crisis, evidentemente que no ha habido un manejo correcto, ni de la pandemia ni de los temas económicos. Primer elemento, la escalofriante o asombrosa e irresponsable política de endeudamiento. Correcto. Estamos hablando que en menos de un año, aproximadamente en el primer año, el actual gobierno aprobó más de 14.000 millones de dólares en el Congreso de la República. Por cierto, esta semana se aprobaron unos 115 préstamos. millones más para un tema de tecnología. Es decir, en medio de una pandemia, todavía sigue el Festival de Préstamos abierto en el Congreso de la República Dominicana, que para lo único que ha servido ese Congreso en este año es para aprobar de manera irresponsable un festival de préstamos. Y préstamos que ni siquiera tienen una explicación clara de cuál va a ser el destino final o el uso de esos recursos, y que la población en sentido general no ha podido percibir en qué le ha beneficiado ese endeudamiento irresponsable. Entonces tú vas señalando los factores como fue la estabilidad, la política de endeudamiento, el nivel de inflación que hoy azota la República Dominicana. Estamos hablando que nosotros en la región, por primera vez en más de 20 años, estamos encabezando los mayores niveles de inflación en nuestra economía. Cifras que ya habían sido cosas de la historia por 20 años aproximadamente, sí, claro, en la República Dominicana, y que sin embargo hoy se han vuelto a colocar en la primera plana. Hoy nosotros estamos dentro de los 4 países de la región de América Latina con los mayores índices de inflación. Escandaloso. Sí, que eso es precio que estamos hablando. Claro, y tú vas y se ve y se refleja cuando tú vas a un supermercado, cuando tú vas a un colmado, cuando tú vas a una pulpería, cuando tú vas a cualquier establecimiento, ya sea a comprar temas comestibles, donde hasta hace un año o más, la canasta dominicana, según las cifras oficiales, andaban rondando los 32.000 sí, pesos mensuales. Sin embargo, hoy, por ejemplo, te hablo del caso de yo voy al supermercado. Sí, tú eres de lo que compra. En mi casa yo soy el muchacho demandado. Todo lo que te gusta comprar. Me gusta, sí voy. Además soy obediente a las decisiones de la jefa de la casa. Claro. Para que no me pongan de castigo, ¿verdad? Entonces, yo voy al supermercado. Y para vigilar los precios. Y para que nadie me haga historia ni nadie me cuente. Yo voy al supermercado y nosotros, regularmente la familia de clase media, iban al supermercado y, bueno, hacían una compra para 15 días, sí, pero semanal siempre uno tiene que reponer cosas que son perecederas, que los vegetales, sí, que los embutidos, en fin. Y a veces los antojos también. Y los antojos de los muchachos, sí. Entonces resulta que aproximadamente quincenal nosotros gastamos un promedio comprando inclusive los productos criollos, productos hasta genéricos, de esos de la misma marca del propio supermercado. Claro, claro. 12.000 pesos, 10, 12.000, más o menos rondaba entre 10, 12.000 pesos quincenales. Aproximadamente, con las reposiciones semanales que se hacían.
Pero vaya usted a ver, ahora las reposiciones semanales superan los 12,000 pesos. Pasaron a ser lo quincenales. Pasó a ser la carga fija de compra de cada quincena. No, eso está difícil. Esa es la realidad. Y si nos vamos, Héctor, al sector de la construcción, no, ahí sí está duro. Ay. Miren, hace aproximadamente un año, el metro cuadrado del porcelanato importado, el chino, que era el que más se utilizaba o se utiliza en los pisos, en los apartamentos y en las soluciones habitacionales en República Dominicana, costaban entre 450 y 550 pesos el metro cuadrado en cualquier ferretería o en cualquier centro de venta de cerámicas. Hoy ese porcelanato anda rondando, supera los 1.200 pesos el metro cuadrado. 1.200 pesos. Y así ha pasado con la varilla, con el cemento, con el blow, ni hablar de los agregados. Sí. En fin, con todo, la madera, ahora resulta que un pie de pino americano te vale prácticamente o compite en precio ya con las maderas preciosas. Es decir, inalcanzable. Y eso ha impactado en los precios de las viviendas, que de por sí, nosotros que venimos arrastrando por décadas un déficit habitacional, ya ustedes pueden imaginarse lo inalcanzable que se está tornando el acceso a una vivienda de una familia de clase media o de clase media baja o hasta de clase baja, porque resulta que los gobiernos no le están dando respuesta a la política de construcción de viviendas para las clases bajas, que inclusive fueron en gran medida dejadas sin efecto, porque sí, por ejemplo, Balaguer, el presidente Balaguer, que todos nosotros nos pasamos la vida entera satanizándolo y combatiéndolo. Sin embargo, el presidente Balaguer sí aplicó una política expansiva y agresiva de construcción de viviendas para los sectores más escasos. Sí, y una forma de generar empleo. Pero resulta que hoy por hoy una persona de clase media o de clase media baja no tiene la posibilidad de accesar a la vivienda. Con todo y que los niveles de las tasas de interés han bajado en la banca desde hace tiempo, con todo eso, pero por los altos precios de los agregados y los materiales no hay forma. Entonces, todo eso son las razones, y ni hablar del tema de el alto nivel de desempleo que generó la pandemia. Y a eso tú le sumas los niveles de desempleo generados por el propio Estado, que ha hecho cancelaciones masivas sin ni siquiera pagarle las prestaciones a los empleados cancelados, que ahora le llaman desvinculados. Ahora le han puesto un término bonito, ¿verdad? Sí, como tú eres desvinculado, no, usted está cancelado. Sí, claro, votado. Votado del trabajo y sin ninguna posibilidad en medio de la pandemia. Es decir, claro. El Estado, que individualmente era el mayor empleador, es el principal actor de la economía que se ha dedicado a generar desempleos en la República Dominicana, sin respuesta, porque tampoco está invirtiendo los recursos que toma prestado para inyectárselos a programas que incentiven el crecimiento, el desarrollo de la economía en medio de esta pandemia. Mira, Crespo, nosotros vamos a hacer una pausa, con el permiso tuyo, pero me gustaría que después de esa posición que ha fijado la Fuerza del Pueblo a través de su presidente, Leonel Fernández, ¿qué alternativa, qué piensa entonces la Fuerza del Pueblo hacer ante la situación? Porque la mayoría de los sectores entienden como que hay que hacer algo para generarle ingresos al gobierno para poder enfrentar la crisis. Imagino que ustedes han estudiado eso en la dirección política. A ver si ustedes tienen alguna opinión. Con el permiso tuyo vamos a hacer una pausa para entrar en ese tema. Pausamos. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió del titular de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña,
un proyecto de ley sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial. Durante su participación en el conversatorio organizado por el Defensor del Pueblo, Rol de los partidos políticos en la gobernabilidad efectiva, Pacheco destacó que estas organizaciones y la sociedad se necesitan mutuamente. El Frente Parlamentario contra el Hambre de la Cámara de Diputados analizó con representantes de la FAO y entidades gubernamentales políticas públicas tendentes a lograr la seguridad alimentaria en la República Dominicana. La Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados recibió al ministro Jesús Vázquez Martínez, quien explicó los planes para bajar la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana. Fueron seleccionados los diputados que integrarán la comisión bicameral que estudiará el proyecto de presupuesto para el año 2022. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo me puse mis 2 vacunas, porque las 3 vienen, y si vienen 3 o vienen 5, vienen 10, yo me las pongo. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todos. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora Te toca a ti. Bueno, Crespo, nos quedamos en la pregunta de que la Fuerza del Pueblo dice no vamos a aprobar una reforma fiscal en este momento. No es que vamos a decir, no es que no entienden que no, diría yo, quizás no que no se justifica, sino en este momento, porque la mayoría de los sectores dice, bueno, hay que hacer algo, porque inclusive hay una ley de estrategia de desarrollo que establece un pacto fiscal, pero hay una gran parte de los sectores que cuestionan el momento. Entonces, en esa coyuntura, ¿qué ha pensado la Fuerza del Pueblo entonces que el gobierno pudiera tener como alternativa? Porque aunque uno ve a los funcionarios que cada quien da una declaración diferente y uno a veces no sabe por dónde es que viene la cosa. Mira qué sucede, mi amigo Héctor y amigo televidente. El tema es que este gobierno está afectado por las 3 I. ¿Cuáles son? Incapacidad. Ok. Inexperiencia. Y la otra es la improvisación. Y la improvisación. La improvisación, ¿cuál de las 3 peores? La inexperiencia se le pudiera aceptar a un gobierno que nunca había estado en el ejercicio de la cosa pública, que no es el caso de los amigos del PRM, porque han cambiado solamente de nombre o de siglas, pero que evidentemente el PRM es la continuidad en parte del partido tradicional, histórico, Partido Revolucionario Dominicano. Sí, somos vamos a decir, el otro. Los mismos compañeros que estábamos en... Claro, exacto. Eso pasa con el tema también... de ustedes, como Fuerza del Pueblo y PLD. Uno parió el otro, sí. Por tanto, la inexperiencia en este caso no aplica. ¿Por qué? Porque el PRD o el PRM, los dirigentes del PRM, anteriormente eran dirigentes del PRD, tuvieron la oportunidad en varias ocasiones de estar en la cosa pública, 78, 82. Que sería el caso similar a la Fuerza del Pueblo. Exacto, caso del 2000, 2004. 2004, sí. Entonces, y ni hablar del ejercicio dilatado al nivel de los congresos, del Congreso y los ayuntamientos, la municipalidad. Por tanto, pero se notan con inexperiencia. Entonces, ¿qué es lo más grave? Que no están abiertos a la consulta a los que pueden ayudar lo pueden ayudar a gobernar o a gobernar mejor. Entonces, por eso cuando el presidente Fernández hablaba de que no iba a aprobar, es que la coyuntura, el momento no es prudente. Miren lo que pasó en Colombia por una reforma fiscal en medio de la pandemia. Es decir, hay que esperar, seguir pues avanzando con el tema de la pandemia, ver cómo anda el mundo en términos económicos, cómo esta economía se normaliza a nivel mundial. Usted habla de, bueno, si tú te vas, por ejemplo, a los fletes, ¿cuánto cuesta ahora traer un furgón de China? Hay problemas serios con eso. Problema serio que está afectando los mercados internacionales y que impacta directamente en los precios finales de todos los productos. Y también a eso se agrega ahora el problema del petróleo. Entonces, la escalada alcista que lleva el petróleo. Delicado. Entonces, no tenemos un Chávez que teníamos cuando el tema de aquello de Petrocaribe, que nos tendió ese puente de facilidades a toda la región de América Latina, manteniendo unos precios independientemente del precio a la alza que se tenía en ese momento. Claro.
Entonces tenemos una situación de Venezuela, que es el principal productor de petróleo en la región, que quizás pudiera replicar el tema de Petrocaribe en medio de esta escalada alcista de los precios, pero resulta que la mayoría de los pozos las refinerías están paradas porque en Venezuela no entra ni siquiera una sola pieza cuando se daña en la refinería. Muchas de ellas están paradas por el tema del bloqueo que le ha impuesto Estados Unidos y otros países a Venezuela. Entonces, por eso se habla de que hay que buscarle alternativas que vayan acorde al momento. Y eso es lo que está planteando el presidente Leonel Fernández. Yo creo que, y aprovecho el tema porque en medio de toda esta crisis de pandemia también sale a relucir a nivel mediático aquel escándalo de tapan la caja famosa de Pandora. Los famosos, los papeles panameños de Panamá. La Pandora de Panamá. La Pandora, la caja de Pandora. Entonces, vemos cómo que es un tema que ha afectado la imagen del gobierno y del presidente de la República y no se puede negar. O sea, por primera vez un presidente de la República Dominicana se le descubre o se le confirma de la existencia de fondos en paraísos fiscales, fondos escondidos. Salieron 3 presidentes latinoamericanos, ¿no? Pero de República Dominicana, ni Trujillo en tiempos de dictadura, ni Balaguer, que como siempre nos pasamos la vida entera satanizando, al igual que Trujillo, pero don Antonio Guzmán, el propio Salvador Jorge Blanco, que en paz descanse, y ningún presidente de la República Dominicana se ha visto involucrado en un escándalo de esa naturaleza. Sí, además, pero ¿cómo usted, como presidente de la República, tiene calidad moral para decirle a los sectores dominicanos que acepten un aumento de impuestos cuando usted tiene su dinero fuera evadiendo los impuestos en la República Dominicana? ¿Cómo usted invita a los inversionistas locales o extranjeros a que inviertan en la República Dominicana cuando usted tiene escondidos sus capitales en paraísos fiscales? Inviértalo aquí en la República. Si usted cree en la República Dominicana y en la capacidad de desarrollo de que tenemos los dominicanos, que sí la tenemos, usted no puede, usted tiene que ser el ejemplo. Es decir, entonces, yo pienso que hay cosas que afectan y que están afectando en la actual coyuntura y que se suman a ese tema y que encuentra una crítica enorme de toda la población cuando pasan casos como este. Sí, lo primero que tiene que estar adornado un gobierno para impulsar reformas fiscales es precisamente de la autoridad, la credibilidad moral, y de eso es que carece este gobierno. Mira, Crespo, en esa dirección que tú estás hablando de que el gobierno, usted entiende que debía como de la consulta, el diálogo con los demás sectores para buscar una salida acorde con el momento, que es lo que ustedes están planteando. Pero que sea sincero y que no sea después que haga las cosas. Exactamente. Entonces, yo te preguntaría en ese sentido, y los amigos televidentes dirán lo mismo. ¿Hay una actitud de parte del presidente Fernández que estaría dispuesto en medio de esta situación sentarse con el presidente Luis Abinader y otros actores sociales y políticos a discutir esa problemática? Claro, claro. El presidente Fernández siempre ha sido un político abanderado de la concertación y del diálogo, los grandes diálogos nacionales. Luego convocó siempre el presidente Fernández y la grande concertación aquí y en la región, que inclusive era una agenda que también la propició mucho, la agenda de la concertación, el doctor Peña Gómez, sí, claro, tanto aquí como fuera. Sí. Siempre fue un abanderado de buscar los apoyos internacionales y cuando algunos decían, ¿para qué se va de viaje a un evento internacional? No, que no entendían la agenda mundial ni el nuevo orden mundial que se estaba armando en ese momento, y ahora lo vemos, ahora lo entendemos después que pasa el tiempo. Entonces, el presidente siempre ha estado dispuesto. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Héctor? Tú no puedes convocar a la clase política, a los empresarios, a los actores y a los decisores de la República Dominicana a un diálogo sin agenda, como lo hizo el actual gobierno, pero después de un año y de haber tomado casi 15 mil millones de dólares prestados sin darle explicaciones a los dominicanos de qué ha hecho con esos recursos. Porque resulta, cuando tú te vas a un barrio, cuando tú te vas a un pueblo, un municipio, usted no se topa ni siquiera con una canchita para jugar 21, una canchita de basquetbol para jugar 21 en un barrio. Tú no te topas ni siquiera con una acera, un contén que está haciendo el gobierno como obra de ejecución, que ya lleva un año y pico. Año y meses ya. Óyeme, ¿en cuántos días los chinos hicieron un hospital monstruoso para la pandemia a propósito? Sí, para la pandemia. Sí. ¿Cuántos ventiladores artificiales ha comprado este gobierno con el dinero que ha tomado prestado para enfrentar o afrontar? ¿Cuántas unidades de cuidado intensivo nuevas ha instalado el gobierno en ningún hospital público? Ninguna. Es decir, ¿cuántos centros se pudieron habilitarse para el tema del COVID? Ninguno. ¿Qué facilidades, qué condiciones económicas se le mejoró a los médicos
dominicanos que son héroes nacionales. Bueno, eso sí han afrontado la pandemia teniendo iniciativas propias. Los indicadores de República Dominicana no son más dramáticos por el esfuerzo infrahumano que hicieron los médicos dominicanos, muchos de ellos poniendo en riesgo su vida y hasta falleciendo en medio de esta pandemia. Sin embargo, no han sido correspondidos por el gobierno. Y si el gobierno no le ha mejorado las condiciones a los médicos, ni a ellos individualmente, ni siquiera a los hospitales y los centros de salud pública donde trabajan. Entonces, las pruebas, bueno, no se hicieron las pruebas nunca masivas, ni universales, ni gratuitas. Y sin embargo, después que ha pasado más de un año de pandemia, nos dimos cuenta que de manera irresponsable el gobierno le permitió que los fondos, según la denuncia que hizo el Colegio Médico Dominicano, que resulta que las pruebas del COVID que nosotros nos hacíamos con el seguro que tenemos privado, fueron cargadas a los fondos de riesgos laborales. De riesgo laboral. Si nos consumieron los recursos de riesgos laborales, de los que cotizamos en la seguridad social de manera irresponsable, violando inclusive la Constitución y las leyes, porque esos son fondos privados. ¿Y si ese fondo es de cada empleado que lo aporta. Y si tú sabes lo que es el fuerte. Así es. Sí. Entonces, realmente ha sido. Pero entonces en esa parte ustedes hablan que ustedes están dispuestos a un diálogo, pero con sinceridad, claro. Claro, con sinceridad, con transparencia, no hacer las cosas y después entonces convocar a hablar. No, tú no me puedes dar un palo y después pedirme perdón y dame el bengué para que yo me lo ponga. Mira, Crespo también. Si te doy el palo y después te doy el ungüento para que te lo untes. Pero lo importante es la actitud, la disposición. Sí, porque la verdad es que el país necesita eso. Claro, pero eso tiene que partir del gobierno. Entiendo. Si el gobierno no parte de una apertura, de un debate, de una concertación transparente, como lo mandan los tiempos de ahora, evidentemente que entonces los actores políticos y la sociedad en sentido general va a estar muy escéptica del resultado final de cualquier tipo de discusión o debate. Mira, Crespo, vamos a tener que hacer otra pausa, con el permiso tuyo, pero a mí me gustaría conocer la opinión de ustedes, sobre todo del presidente de tu partido, que es una persona muy conocedora del tema que tenemos ahora en el tapete, muy delicado para mí, peligroso, el tema Haití. O sea, ¿qué ha pensado el presidente Leonel Fernández, hablando con ustedes, de la situación que está pasando en Haití? Porque ahí el presidente Fernández puede hacer grandes aportes en esa situación, o sea, cómo enfocar ese tema por parte de la República Dominicana, no solo en el país, sino a nivel internacional. Así es. Entonces, sobre esa parte, cuando pausemos, que volvamos, yo quiero que tú me adelantes algo sobre eso. Pausamos. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió del titular de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, un proyecto de ley sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial. Durante su participación en el conversatorio organizado por el Defensor del Pueblo, Rol de los partidos políticos en la gobernabilidad efectiva, Pacheco destacó que estas organizaciones y la sociedad se necesitan mutuamente. El Frente Parlamentario contra el Hambre de la Cámara de Diputados analizó con representantes de la FAO y entidades gubernamentales políticas públicas tendentes a lograr la seguridad alimentaria en la República Dominicana. La Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados recibió al ministro Jesús Vázquez Martínez, quien explicó los planes para bajar la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana. Fueron seleccionados los diputados que integrarán la comisión bicameral que estudiará el proyecto de presupuesto para el año 2022. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Mira tú, que estás chateando en el celular.
Ven a vacunarte. Yo tengo mis 3 vacunas. Mi esposa tiene sus 3 vacunas. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora Te toca a ti. Crespo, seguimos con esta parte, la que te dejé ahí en el aire, sobre el tema. Sobre la mesa. La preocupación, el tema Haití. Una situación difícil que está viviendo ahora mismo. Muy difícil. Haití. Y muy peligrosa para el país, Sí, pienso yo. Haití es, República Dominicana, como decimos, se decide popularmente, son alas de un mismo pájaro. El destino de República Dominicana está marcado indefectiblemente de las cosas que puedan pasar o no a nuestros vecinos haitianos. Sí. Esa es la gran realidad. Sí. Lamentablemente la comunidad internacional nos ha dejado solos a nosotros cargando ese problema muy pesado, por cierto. Nosotros damos 10 pasos hacia el desarrollo, hacia adelante, y los haitianos nos jalan 5, 6 o 7 pasos para atrás. Para atrás, sí. Esa es la verdad. Hoy, y la realidad es esa, nosotros somos el espacio vital de los haitianos. Mientras de este lado esté el trabajo que le permite yo trabajar como sea y ganar al sustento para sobrevivir, este será su espacio vital. Mientras de este lado esté agua potable con la que ellos necesiten tomar, los hospitales, o sea, todo, Sí. todo. Y obviamente con esa política de frontera abierta, sin control, donde aquí, por ejemplo, a un dominicano, usted ahora le quiere imponer y pedir una tarjeta de vacunación para entrar a cualquier lugar de República Dominicana, y sin embargo a los haitianos no le piden ni un papelito cuando entran y salen entran y pasan por esa frontera. Entonces, ¿qué sirve usted pedirle a los dominicanos una tarjeta de vacunación para entrar a un supermercado o a cualquier establecimiento público o privado, y usted a los haitianos no le pide absolutamente nada? Los haitianos no se vacunaron, peor aún. Este gobierno, que de manera irresponsable compró más de 15 millones por encima de la que necesitamos en la República Dominicana de vacunas. De vacuna. Y ahora no saben qué hacer con las vacunas porque tienen tiempo de vencimiento. Entonces tenemos una cantidad exagerada de vacunas que se compraron sin que se le dé explicación al país de por qué se compró más de la cantidad que República Dominicana requería de las 2 dosis. Y los haitianos la Y rechazaron. entonces le empezamos a donar a lo loco vacunas y hasta hemos sido objeto de una vergüenza internacional. Haití, el país más pobre de América y el segundo más pobre del mundo, le rechazó la vacuna a este gobierno. Es decir, una improvisación escandalosa. Y entonces resulta que tú tienes a los haitianos que ni se han vacunado, que ni toman ninguna medida, no hay control sanitario en esa frontera. Ni mascarilla. Entonces, peor aún, con el desastre dejado después del derrocamiento de Haití, donde se desmontó la única institución organizada a nivel nacional que tenía Haití, que eran las Fuerzas Armadas, que fue un error de Estados Unidos, desde el punto de vista de la geopolítica. Ellos debieron hacer cualquier reforma, introducirla por las propias Fuerzas Armadas, porque es la única institución organizada que existía en el país. Lo único que la única que respetaba. existía la desmantelaron. Es verdad. Entonces dejaron a Haití como tierra de nadie. Ahora Haití está en manos de bandas y con el ingrediente y el agravante de los grandes grupos y carteles internacionales del narcotráfico que se han asociado con esas bandas, y ya ustedes lo que están viendo, lo que estamos viendo a diario, hasta misioneros norteamericanos haciendo trabajos sociales fueron secuestrados precisamente en esta semana, hace apenas unos días. Y que uno no sabe que va a parar eso con los americanos. Exactamente, uno no sabe en qué va a parar eso. Bueno, el jefe de la policía en esta semana renunció, ahora recientemente también. Así es. Una situación delicada. Con el tema Haití, miren, mientras, como nosotros somos un espacio vital para Haití, ¿qué es lo que vienen a buscar los haitianos? Es empleo para sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que yo... Mejores condiciones. Y lo planteé hace mucho. En Haití y en la zona fronteriza, una zona controlada que esté de este lado, ahí lo que hay que desarrollar, a propósito y montándose en la ley de incentivos de desarrollo fronterizo, mejorarla y incentivar a los empresarios, y con ello se puede incentivar un programa de desarrollo en toda la región fronteriza, que por demás están dentro de las provincias más pobres, dentro del mapa de pobreza en República Dominicana. Sí. Una especie de muro económico. En vez de un muro de cemento y de bloque, como han planteado algunos, que al final es un disparate porque con una pala y un pico los haitianos te cavan un túnel y te vulneran una inversión millonaria que puede hacer el Estado Dominicano. No, es un muro económico. Si vienes a buscar empleo, montemos varias líneas de producción en todas las líneas fronterizas de este lado, y entonces los haitianos se les dan empleo ahí y se devuelven para su país, y con los fondos que se generen
de beneficio de ese muro de contención, de ese programa de desarrollo a nivel industrial y agroindustrial en toda la línea fronteriza, hasta se pudiera crear un fondo para incentivar y darle asistencia de aquel lado para temas de programas de acceso al agua, a pequeñas clínicas y a pequeñas escuelas técnicas que vayan acorde y conectadas con los tipos de empleados que vamos a necesitar en esa zona de ese muro económico que se pudiera desarrollar. Entonces, porque en definitiva, si tú lo vas a tener trabajando en una zona especial de producción de este lado, tiene que venir con salud, tiene que venir con una formación mínima que le permita adaptarse y adecuarse a las demandas laborales de esa zona de desarrollo económico que tú puedas impulsar. Claro. Y entonces esa es la única solución que por el momento nosotros le vemos al tema haitiano. Correcto. ¿Y cómo ustedes ven desde la Fuerza del Pueblo estos acuerdos a los que llegó el presidente dominicano con el presidente de Costa Rica, el presidente de Panamá, de llamar a la comunidad internacional de que hay que ir sobre el tema de Haití, y plantean fundamentalmente el desarme de esa población, porque dicen, vamos a pacificar Haití primero? Ese es un planteamiento que se ha hecho como que es lo más urgente. ¿Cómo lo analizan ustedes? Y yo te lo pregunto a ti, porque es que el presidente Fernández es una persona que tiene mucha experiencia en esos conocimientos, y la opinión de él es muy importante. Claro, mira, quizá Costa Rica o Panamá puedan saber muy poco del problema haitiano. Lo que más sabemos del ahora es que ellos están sintiendo ahora y con la inmigración. Con la inmigración hacia allá, pero lo que sabemos del tema haitiano más que nosotros no sabe nadie. Más que nosotros no sabe nadie. Entonces, yo lo que creo es que, mire, la comunidad internacional es la gran responsable de ese tema por la irresponsabilidad como ha manejado el tema. Inclusive, hasta a propósito del terremoto, cuántos recursos se donaron y a dónde están esos recursos. Volvieron a los bancos norteamericanos, pero por manos privadas. Esa es la realidad. Pero ¿por qué los haitianos están armados? ¿Quién lo armó? Se quedaron armados después de la intervención militar de la ONU. La famosa MINUSTAH. De Estados Unidos primero y luego de las Naciones Unidas. Entonces, ¿quién armó? Lo que armaron a los haitianos son los responsables ahora para desarmarlo. Entonces, eso es lo que creo que hay que andarle rápido a eso. Y Naciones Unidas, la comunidad internacional tiene que andarle rápido a eso, porque en el futuro, quizás no muy lejano, eso pueda generar serios inconvenientes en las relaciones de ambos países, que puedan pasar a otros niveles, a nivel de conflictos y de situaciones que puedan escaparse de las manos. Yo pienso, control. Crespo, yo pienso, no sé si tú has pensado así, como uno le da mucho seguimiento a estos temas, a mí me parece que esa situación es más grave de lo que nosotros nos estamos imaginando. Como que yo veo un comportamiento como que no hemos sopesado lo que está pasando en Haití. Eso que tú estás diciendo ahora mismo, de esas bandas armadas que han venido avanzando en su territorio, la tenemos cerca ella. Penetran al territorio dominicano y operan en territorio dominicano. ¿Tú te imaginas el peligro que es eso con nosotros? Operan en territorio dominicano y ya se han registrado conflictos entre militares dominicanos y esas bandas en la zona fronteriza. Eso vamos a tener que andarle rápido. Entonces, por eso es la urgencia en que la comunidad internacional asume ese problema. Asume ese problema porque, en definitiva, se pudiera generar unos niveles de conflictividad que, bueno, a veces uno piensa en voz alta, como dicen. Tú no quisieras decir lo que puede llegar a eso. Macabra, no, porque quizás hay sectores de esos que viven alimentando y creando y generando. Que viven de ese caos. Que viven de la guerra, y generando guerra y conflicto entre países y entre regiones, porque de eso hacen un gran negocio. Sí, claro. Entonces yo creo que evitemos que algunos que se benefician de esos grandes negocios de las armas, cuando se generan conflictos en países por el tema étnico, fundamentalmente, que puedan llegar a niveles que se salgan de las manos. Evidentemente, el pueblo haitiano, en sentido general, es un pueblo que lo que quiere es vivir y comer. Entonces, lo que el mundo tiene que darle y facilitarle a ese pueblo es precisamente eso. Y obviamente ellos tienen que permitir eso, porque en definitiva también tenemos que reconocer y decir que la clase política haitiana ha sido extremadamente irresponsable. Fracaso. Irresponsable. Totalmente. Es decir, yo no he visto una clase política con una mentalidad tan atrasada como esa clase política haitiana, que son las responsables y las culpables de que hoy el pueblo haitiano esté padeciendo todos los sinsabores de económicos, sociales y políticos que afecta a esa empobrecida nación de la región. Porque mira, ese conflicto con los misioneros, eso puede degenerar en una situación con los Estados Unidos peligrosa.
Claro, Porque ya vemos que es un desafío. Ya vemos que el FBI ya tiene una misión allá. Me imagino que los equipos especiales de rescate deben estar cerca. Al estilo de Estados Unidos deben estar cerca. Ya tienen que estar haciendo o preparando algunas acciones, porque evidentemente Estados Unidos no creo que 17 misioneros se queden sin una respuesta, porque eso es un escándalo para el propio Estados Unidos. No, y un precedente peligroso. Muy peligroso. Entonces, ese tema de la industria del secuestro en Haití está a la orden del día, inclusive incentivada y alimentada por otros ciudadanos de otras nacionalidades que han hecho de Haití la tierra fértil para ese tema. Intentaron en un momento hacerlo aquí, de este lado. Sí. Y de este lado se le dio una respuesta contundente. Sí, ese es el tema, el peligro de la situación. Pues, estamos casi acabando la entrevista, pero yo quiero que tú me hables ahora de la actividad del partido, porque hemos hablado de estos temas nacionales que son muy importantes para nuestro país, todos los televidentes que nos ven. Pero también es bueno saber cómo van las actividades de la Fuerza del Pueblo. Van muy bien. Nosotros estamos inmersos en el Plan General de Afiliación y de Organización, a propósito del tema de la famosa resolución de la Junta Central Electoral y del reglamento que pusieron en circulación. ¿La posición de ustedes sobre esa resolución de la Junta? Sí, es que a nosotros no nos atañe, porque nosotros a inicio de año, nosotros a la firma nuestra hicimos un comunicado oficial a la Junta notificándole, informándole sobre el inicio del Plan General de Afiliación y de Organización que iba a estar y que está encabezado por el presidente de nuestro partido, que es Leonel Fernández. O sea que esa resolución no nos atañe. Sí, la Junta tiene, además de eso, que es su mandato constitucional y legal del control de las actividades fuera del marco de la ley, pero regularla, así lo establece la ley de régimen electoral y de partido político. Pero además la Junta tiene que ir más allá, tiene que aplicar controles a la publicidad estatal. Recordemos que hay un candidato en el gobierno que, aunque no lo ha anunciado, están grupos en apresto reeleccionista. Promoviendo al presidente. Entonces, tiene su derecho, constitucionalmente puede ser candidato nuevamente, no hay ningún problema constitucional con eso, pero la Junta sí tiene que tomar medidas para controlar el tema del gasto público y de la publicidad oficial en medio de estos años preelectorales. ¿Pero ustedes se lo han planteado a la Junta eso? Sí, nosotros lo hemos planteado, inclusive se lo hemos manifestado a la actual Junta Central Electoral. Con el reglamento, perfecto. Controlar el tema de las precampañas fuera de los plazos, como manda la ley, pero también tiene que irse un poco más allá. Tiene que tener control de la publicidad estatal. Y de este tema de todas estas licitaciones de publicidad que se han Pero la publicidad, más o menos, ¿en qué sentido? ¿No publicidad que puede ser en la promoción de la figura? Vinculada al tema de la promoción de la figura presidencial, obviamente, porque es un precandidato. Eso habrá que poner ejemplo, porque tú sabes que a veces desde el Estado... La Junta, inclusive la Junta siempre ha sido tímida con ese tema, pero la Junta tiene que asumir su rol. Y si tuvo la decisión de hacerlo ahora con el tema de la precampaña, de algunos precandidatos que fuera del tiempo anunciaron, oficializaron su precampaña, entonces también tiene que hacerlo con la parte estatal, con el gobierno. Y eso va también para los alcaldes y también esa para todos, los alcaldes, para todos. Sí, porque a veces se cree que nada más es la campaña de la candidatura presidencial. No. Los alcaldes, que también hay un festival y derroche de recursos a nivel de la alcaldía sin control. Y alcaldes que también tienen montada su estructura y su plataforma de reelección o de continuidad. Entonces también eso hay que controlar. La Junta tiene que intervenir en esos casos. Eso es importante. Bueno, pero ustedes entonces están en ese proceso que tiene que ver con el padrón. Con el padrón y con la organización de nuestro partido, que está recibiendo un amplio respaldo a nivel general. Y bueno, la mejor muestra fue este viaje reciente del presidente de los Estados Unidos, Leonel Fernández. Lo que se produjo allí fue un escándalo, una euforia, una algarabía con la llegada del presidente a los lugares donde visitaba. Y lo propio está pasando aquí. Cada vez que el presidente Leonel Fernández se traslada a un lugar, a una de esas actividades... ¿Van a continuar los recorridos? Claro. Las actividades de las juramentaciones de esos compañeros en cada lugar se van a continuar haciendo en lugares cerrados, sin publicidad, sin promoción.
son temas meramente organizativos, institucionales y que van orientados a la parte de la construcción de nuestro padrón, que por demás tenemos un plazo que lo impuso la Junta para final de año entregarle todos los partidos el padrón oficial actualizado a la Junta Central Electoral. Entonces las labores del presidente Fernández de todo eso recorrido es orientando a los dirigentes en esa dirección. Esa parte. Esa es una parte importante porque que cada partido tiene que estar en eso, que es un elemento clave para eso. Nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo porque evidentemente somos un partido nuevo, que tú sabes y el país sabe lo que el tránsito... ¿Cumple 2 años esta semana? Cumplimos 2 años. Esta semana, sí. El tránsito tortuoso que tuvimos que afrontar eso no es fácil, para construir un partido, organizar un partido nuevo, cuesta arriba, sin recursos. Ahora ya después de la participación electoral nuestra ya tenemos recursos que la Junta le asigna por el mandato de la ley. Lo que nos permite ahora a nosotros tener algún nivel de respiro en términos económicos para la consecución de esos planes organizativos. Bueno, ustedes tienen como tienen todos los partidos de aquí hasta diciembre para actualizar el padrón. Así es. Y eso es importante porque es para evitar la famosa doble militancia, que ahora la ley lo prohíbe. Ahora con la última afiliación, según la ley, usted queda desafiliado, se desvincula. Usted se queda en el último que aparece. En el último el que aparece. Crespo, muchísimas gracias por tu presencia aquí en esta entrevista. Hemos abordado temas importantísimos. Por eso es que los políticos nosotros no entendemos bien. Así es. Y abordamos temas que son de interés del país. Sobre todo contigo, que prácticamente es una especie de decano de los temas electorales. No, pero aprendemos poco a poco. Pero que es importante porque la población se va nutriendo. Claro. Y la finalidad de este programa es ese, que sea como una especie de orientación educativo en esos temas que son importantes. Yo te felicito. Gracias. Y eso está a tu orden, Gracias. Y de los más dirigentes de la Fuerza del Pueblo. Y el presidente Fernández me lo saluda y le dice que la invitación está abierta para que hablemos aquí de temas políticos importantes, que quiero yo hablar con él, algunos temas importantes. Yo se lo informo y bueno, cómo no, con mucho se gusto. Lo dice yo le voy a transmitir ese importante mensaje. Sí, que podemos hacer un programa muy bueno político, por la experiencia política de él, la que uno tiene. Yo sé que sí. Algunas anécdotas también. Gracias. Gracias. Manuel Crespo, para todos nosotros. Pausamos. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo me puse mis 2 vacunas, porque las 3 vienen, y si vienen 3 o vienen 5, vienen 10, yo me las pongo. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora te toca a ti. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió del titular de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, un proyecto de ley sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial. Durante su participación en el conversatorio organizado por el Defensor del Pueblo, Rol de los partidos políticos en la gobernabilidad efectiva, Pacheco destacó que estas organizaciones y la sociedad se necesitan mutuamente. El Frente Parlamentario contra el Hambre de la Cámara de Diputados analizó con representantes de la FAO y entidades gubernamentales políticas públicas tendentes a lograr la seguridad alimentaria en la República Dominicana. La Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados recibió al ministro Jesús Vázquez Martínez, quien explicó los planes para bajar la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana. Fueron seleccionados los diputados que integrarán la comisión bicameral que estudiará el proyecto de presupuesto para el año 2022. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
En esta semana hay un tema importante para la República Dominicana. La visita del presidente Luis Abinader a Panamá, donde se firmó un acuerdo con el presidente de Costa Rica y con el presidente de Panamá. En esos acuerdos se plantea claramente el tema que está pasando en la hermana República de Haití. El punto más importante es el pedido a la comunidad internacional para que se trabaje, se responsabilice en lograr la pacificación de Haití a través de desarmar a la población haitiana, sobre todo para actuar contra las bandas de delincuentes que están actuando en la hermana República de Haití. Después de ese acuerdo de los tres presidentes de Costa Rica, Panamá y República Dominicana, hemos visto también la renuncia del jefe de la policía haitiana y también el planteamiento hecho por una banda de haitianos que secuestró a misioneros de los Estados Unidos, pidiendo 17 millones de dólares por su rescate. Esto ha creado una situación peligrosa en la hermana República de Haití, además de las protestas por el aumento de los combustibles, por las acciones de la banda, un estado de caos que prácticamente se ha perdido el control en esa hermana república. Este es un tema que los dominicanos tenemos que ponerle mucha atención, porque si alguien corre un riesgo peligroso es la República Dominicana. Y a veces uno nota que el liderazgo político nacional y social quizás no le da la importancia que tiene lo que está pasando en Haití y la posible repercusión que eso pueda tener en la República Dominicana. Hoy más que nunca, con lo que está pasando en Haití, y diríamos nosotros su impacto en toda América Latina, y por qué no, en toda la región, por la afluencia de ciudadanos haitianos que están yendo a otros países, que se han convertido en un problema también para esos países. Esta es una situación que hoy más que nunca se necesita de llamar a la comunidad internacional, pero no solo de llamarlo, hay que ir a cada uno de los escenarios de la comunidad internacional a demandar su intervención en este caso para evitar una situación peor que la que estamos viviendo en la hermana República de Haití. Hay que ir al Consejo de la ONU, hay que ir a donde haya que ir como país, como aliados, como países centroamericanos, como países latinoamericanos o como región para pedir una intervención en la solución de este problema de la hermana República de Haití. Sobre todo esa primera parte de pacificar esa nación y al mismo tiempo entonces entrar en la parte de enfrentar lo que es la desigualdad social que afecta a esa nación, que es la base fundamental de la problemática haitiana. Ya debemos pasar de las palabras, de los pronunciamientos, a las acciones. Y ahí debe jugar un papel importante la comunidad internacional, comenzando por Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, Francia, Canadá, tienen que actuar en una situación como esta. ¿Y por qué no? Todos los países del mundo, las potencias que pueden ayudar a evitar una situación peor que la que hoy tenemos en la hermana República de Haití. Y nosotros los dominicanos somos los más llamados a accionar ante una situación como esa, porque somos los que estamos sufriendo en este momento esa situación y corremos el riesgo de que se pueda empeorar, no solo en Haití, sino también en la República Dominicana. De ahí nuestro llamado de atención al liderazgo nacional, político, social, comunitario y empresarial, para que entre todos pongamos atención a este problema, que es un problema del país, no un problema del gobierno, no un problema del empresariado, no un problema de los partidos solamente, un problema de la nación dominicana. Muchas gracias por acompañarnos en este su programa, Así Vamos, y les esperamos para otra próxima entrega el próximo domingo. Muchas gracias por acompañarnos.